Buenas noches, doctor. Yo les voy a hablar sobre los pares craneales del séptimo al 12º par craneal. Nervio facial. Séptimo par. El nervio facial tiene 4 funciones distintas. Primero, motor somático para los músculos de la cara facial propiamente dicho. 2. Sensorial responsable del sentido del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. 3. Sensibilidad general para una parte del pabellón de la oreja. Y por último, forma parte del parasimpático craneal, ya que posee fibras secretorias y vasodilatadoras, ya que inervan las glándulas lagrimales, las salivales, la sublingual y submandibular, y los vasos de la mucosa del paladar, nasofaringe y fosas nasales. En la técnica de exploración, en su función motora, observamos desde el comienzo del examen físico si existe o no desviación de una comisura labial al hablar, o la salida de la saliva por un lado de la boca. Ordenamos al sujeto que arrugue la frente. Con esta maniobra exploramos lo que es el facial superior, que frunza el ceño, que cierre fuertemente los ojos, que se ría, que enseñe los dientes y que silbe. Y observamos la simetría de los pliegues de los surcos y de las comisuras labiales. Le pedimos a la persona que proyecte los labios hacia adelante mientras nosotros ejercemos presión en contra de sus dedos. Además de eso, que llene de aire la boca y pronuncie ambas mejillas. Las presionamos simultáneamente con sus dedos índices y notamos si se escapa el aire por uno de los lados de la boca. Exploramos la fuerza del cierre de los párpados, pidiendo al sujeto que mantenga los ojos fuertemente cerrados, mientras nosotros tratamos de abrirlos, elevando los párpados con sus pulgares. Si el sujeto está estupuroso o en coma, se debe realizar la maniobra de Pierre-Marie Foix, presión firme sobre la parte posterior del ángulo de las mandíbulas, que puede poner en evidencia una parálisis facial inferior. En lo que es la técnica de exploración, en su función sensorial, sabemos que los 2/3 anteriores de la lengua están inervados sensorialmente por la cuerda del tímpano, rama del facial. El examen de la función sensorial consiste pues en explorar el gusto de cada hemilengua en sus 2/3 anteriores. Se necesita tener preparado hisopos algodonados frescos con azúcar, sal común, ácido cítrico, jugo de limón y quinina. Un papel o 4 tarjetas donde estén escritos con letras grandes los 4 sabores primarios y un vaso con agua natural para enjuagarse la boca entre una degustación y otra. Explicamos previamente al sujeto que se le aplicará en cada hemilengua sustancias con los 4 sabores primarios, por separado, que debe mantener la lengua fuera de la cavidad bucal durante el examen de cada degustación e indicar con un dedo en el papel o tarjeta a cuál de los sabores corresponde. Nervio estatoacústico octavo par. El octavo par o nervio estatoacústico está formado en realidad por 2 nervios o 2 ramas. El nervio vestibular, que transmite impulsos relacionados con el equilibrio y la orientación espacial del cuerpo, y el nervio coclear, nervio sensorial, encargado de la audición. En las técnicas de exploración, la exploración del octavo par se explica detalladamente en la asignatura de lo que es otorrinolaringología. Aquí solo daremos las técnicas rudimentarias usadas en la realización de la historia clínica habitual. Para la exploración, la porción coclear se necesita estar equipado de un reloj de tic-tac y de un diapasón. Los diapasones de diferentes tamaños generan frecuencias sonoras diferentes. En los exámenes generalmente se usa un diapasón de 512 o 1024 Hz, porque el oído humano puede detectar frecuencias que van desde los 300 a los 3000 Hz. Activamos el diapasón agarrándolo por su tallo y golpeando su porción final contra su mano u otra superficie. Sostenemos el instrumento por su tallo para evitar amortiguar la vibración. En su técnica de exploración vamos a utilizar lo que es la prueba de la voz cuchicheada. Le pedimos al sujeto que cubra un oído con su mano. Nos paramos ligeramente detrás de la persona cercana al otro oído que queremos explorar. Susurre o cuchichee unas pocas palabras y le pedimos al sujeto que repita lo que nosotros hemos dicho. Repita la prueba en el otro oído. Normalmente el sujeto debe tener la capacidad de reconocer las palabras del mensaje cuchicheado a 2 pies de distancia del oído explorado. Si no oye la voz cuchicheada, se le acerca al oído un reloj y se le percibe el ruido de la maquinaria del reloj. Este se va alejando para determinar la distancia que deja de oírlo y comprarla después con el otro oído. Prueba de tic-tac del reloj. Nos paramos detrás de la persona, instrúyala que se cubra el oído que no va a ser explorado. Sostenga un reloj de tic-tac cerca del oído no cubierto. Le pedimos al sujeto decir sí cuando
oiga el tic-tac y no cuando se vuelva inaudible. Movemos el reloj hasta que esté a 2 pies del oído. Repetimos la prueba en el otro oído. En otra técnica de exploración está la prueba de Weber, que con esta vamos a hacer vibrar el diapasón y lo colocamos sobre el vértice del cráneo. Le preguntamos a la persona dónde siente el sonido y si lo oye en ambos oídos. Le preguntamos si lo siente más intenso en un oído que en otro. En los casos normales se oye de inmediato y por igual en ambos oídos. No hay lateralización del sonido. Si se siente más intenso o solo se oye en uno de los oídos, se dice que el Weber está lateralizado hacia el lado donde aumenta su intensidad. Cuando el aparato de transmisión está afectado, la percepción ósea aumenta y la misma es más intensa en el lado enfermo, y cuando está afectado el nervio, la percepción es más intensa o solo ocurre en el lado sano. Si el Weber está lateralizado, repita la prueba ocluyendo primero el oído que se ha explorado y después el otro. Normalmente el diapasón se oye mejor cuando el oído tiene ocluido su conducto auditivo externo. Si con el oído que se ha ocluido por el médico no se oye nada, entonces estamos en presencia de una sordera troncular o nerviosa de este lado, y si las vibraciones del diapasón ahora se sienten con intensidad similar en ambos oídos, se trata de una sordera ósea o de transmisión del lado no ocluido. Seguidamente se realizan pruebas con vistas a comparar la capacidad para percibir la condición ósea contra la conducción aérea. En la prueba de Rinne, haga vibrar el diapasón y lo colocamos sobre la apófisis mastoidea del lado cuyo oído estamos explorando. Le pedimos al sujeto que avise inmediatamente cuando deje de percibir el sonido. Al avisar, traslade el diapasón que estará vibrando débilmente frente al conducto auditivo externo. Le preguntamos al sujeto si vuelve a percibir la vibración. Normalmente debe oírse de nuevo la vibración cuando el diapasón se coloca frente al conducto auditivo externo, pues la conducción aérea es mayor que la ósea, llamado de Rinne positivo. En las lesiones en el oído medio no ocurre, predominando la conducción ósea sobre la aérea, llamado Rinne negativo. Nervio o rama vestibular. Técnicas de exploración. Prueba de Swabash. Mide la duración de la percepción ósea. Colocamos el diapasón en la vibración sobre una de las apófisis mastoideas y medimos el tiempo durante el cual el sujeto percibe el sonido. Mide el tiempo en la que otra apófisis mastoides. El promedio normal de duración es de 8 segundos. Si dura menos, se dice que está acortada, y si dura más, se dice que está alargada. Es responsable del equilibrio estático y cinético. Y si nos da la posición global de la cabeza en relación con los diversos planos del espacio. En su técnica de exploración 1, inspeccionamos de la cara y los movimientos oculares. Observamos si es espontáneamente o al realizar la visión horizontal o vertical hacia las posiciones extremas aparece un movimiento espontáneo del ojo, caracterizado por una fase lenta y una fase contraria a la anterior, rápida, que da nombre a la dirección. Esto es lo que se llama nistagmo, maniobra de Romberg, prueba de desviación del índice de Varane. Sitúese a la distancia de un largo del brazo examinado. Pida a la persona que con su brazo extendido toque su dedo índice, el de observador. Después pídale que baje el brazo y que con los ojos cerrados vuelva a tocar con su dedo índice el de observador, quien desde luego habrá conservado la misma posición que tenía al comenzar la prueba. Repetimos la maniobra con el otro brazo. Normalmente el sujeto puede hacerlo, en casos patológicos no lo hará y desviará uno o los dos índices en un sentido, siempre el mismo, durante la exploración. Marcha. En los padecimientos vestibulares, el sujeto adoptará una marcha zigzagueante, desviándose a uno u otro lado. Estrella de Babinski. Si una persona con una afección vestibular se le vendan los ojos y se le ordena dar 10 pasos hacia adelante y 10 pasos hacia atrás, las veces sucesivas, se verá cómo cada vez va desviándose de la línea inicial, siempre en el mismo sentido. Nervio glosofaringeo, noveno par. El nervio glosofaringeo es un nervio mixto como el séptimo par,
Contiene fibras motoras sensitivas y vegetativas. Los únicos músculos que inervan son el estilofaringeo y los músculos los pilares anteriores y posteriores de las fauces, relacionados con el acto de la deglución. Las fibras sensitivas reciben los estímulos degustativos del tercio posterior de la lengua por detrás de la V lingual y los estímulos sensitivos de la mucosa de la faringe, paladar blando. Istmo de las fauces, amígdalas, trompa de Eustaquio o tuba auditiva y cavidad timpánica. En las técnicas de exploración, fenómeno de Wernicke, se pide al sujeto abrir bien la boca, se ordena decir "ah", mientras usted observa la pared posterior de la faringe, normalmente se produce contracción de la pared posterior de la faringe, lo que no ocurre cuando el noveno par está lesionado. Reflejo faríngeo. A continuación, tocamos un lado de la pared posterior de la faringe con un depresor de madera o aplicador. La respuesta normal es la contracción inmediata de la pared posterior de la faringe, con o sin náuseas. Exploración del gusto en el tercio posterior de la lengua. Se usa la misma técnica descrita antes para el séptimo par en los 2 tercios anteriores de la lengua. En la práctica diaria esta exploración no se realiza rutinariamente por lo incómoda que resulta. Exploración del reflejo del seno carotídeo. La presión cuidadosa no muy intensa ni prolongada sobre el seno carotídeo produce normalmente disminución de la frecuencia del pulso, caída de la presión arterial, y si el reflejo es muy intenso, inclusive pérdida del conocimiento del sujeto. Este reflejo debe explorarse cuidadosamente. Nervio neumogástrico, o más conocido como vago. 10º par. Técnicas de exploración. Examen de velo del paladar y la úvula. Generalmente se aprovecha la exploración del fenómeno del Wernicke para el noveno par, ya que la técnica es la misma. Lo que varía es la observación, que en un lugar de centrar la atención en la pared posterior de la faringe se observa la úvula y los 2 velos derecho e izquierdo del paladar. Exploración del reflejo faríngeo. Esto se hace como se describió antes en el noveno par. Exploración del reflejo del seno carotídeo. Aquí lo que se explora es el componente vagal de dicho reflejo. Se realiza como se explicó anteriormente en el noveno par. Exploración del reflejo oculocardíaco con el sujeto acostado en decúbito supino y con ojos cerrados. Se hace presión sobre los globos oculares con la yema de los dedos pulgares durante minutos. Previamente se ha tomado el pulso radial y se ha notado su frecuencia. Después de la comprensión ocular debe registrarse una bradicardia, tanto más intensa cuando mayor se hace el tono vagal del sujeto. Examen de las cuerdas vocales mediante el laringoscopio. Se observa si las 2 cuerdas se mueven, si hay parálisis o paresia de una de las 2. La exploración de la sensibilidad de la faringe es muy difícil clínicamente. Nervio accesorio. 11º par. Técnicas de exploración. Este es un nervio únicamente motor. Se inspecciona la región cervical y la nuca en busca de asimetría o flacidez de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio, y de atrofia o fasciculaciones de algunos de ellos. Se palpan estos músculos para comprobar su tono o flacidez. Se le ordena al sujeto que eleve ambos hombros poniendo el examinador las manos sobre ellos y oponiéndose al movimiento con el objeto de explorar la fuerza muscular segmentaria de cada trapecio. Se le ordena al sujeto rotar la cabeza oponiéndose al examinador al movimiento con una mano apoyada en el mentón de aquel y observamos la fuerza muscular con lo que se pretende realizar el movimiento y la contracción o no del músculo esternocleidomastoideo del lado opuesto. Se le ordena al sujeto que flexione su cabeza sobre el pecho y si se opone resistencia con una mano en el mentón a ese movimiento, la cabeza se desviará hacia el lado paralizado. Nervio hipuloso. 12º par. Lo que es en su técnica de exploración, este es un nervio motor. Primero presenta atrofismo y simetría de la lengua, fasciculaciones. Se le ordena a la persona abrir la boca y se observa la lengua y sus 2 mitades son iguales y simétricas, o si hay atrofia de alguna de sus 2 mitades. Se observa además la existencia o no de fasciculaciones. Posición de la lengua. Se le ordena al sujeto que saque la lengua y se observa si la punta está en el centro o se desvía hacia un lado.
Tengamos cuidado con las falsas desviaciones de la punta de la lengua. Cuando hay parálisis facial o cuando faltan piezas dentarias, que dan una simetría del orificio de la abertura de la boca. Fuerza muscular segmentaria. La fuerza muscular segmentaria de la lengua se explora ordenándole al sujeto que presione con la lengua una de las mejillas contra las cuales el examinador ha colocado sus dedos o manos por fuera. Muchas gracias.